Bueno, tenemos aquí con nosotros al presidente del Comité Dominicano, de la Comisión Dominicana de los Derechos Humanos. Así que se llama. Hay un comité Sí, también. de un gran amigo. De otro gran que amigo, queremos Virgilio mucho. Almanzar. Sí. Y a quien tenemos aquí, a Mercedes, a Manuel María Mercedes, quien es el presidente de este organismo. Lo hemos invitado para hablar de derechos humanos en Semana Santa, pero especialmente a propósito de una denuncia que hizo el organismo que usted preside, con relación a que opera en el país una oficina con fondos públicos dedicada a difamar, a crear falsas noticias, a atacar a periodistas y a personalidades democráticas, etcétera. Vamos a hablar de esto, que tuvo presidido también por una denuncia que hizo una periodista muy valiente, muy reconocida en el país, como es Edith Febles, a quienes le falsificaron una carta que le había enviado a la Embajada de los Estados Unidos. Y se la falsificaron, la cambiaron y le atribuyeron cosas que ahí no decían. Cuéntenos usted, Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando? Buen día, Juan, Adalberto. Muy contento de estar aquí y esperanzado porque cuando formulamos la denuncia junto al Comité de Lucha contra el Cambio Climático, que cuando lo abordamos nos dijeron, no, pero esto es grave, vengan, vamos. Entonces buscábamos un espacio donde ir, entonces decimos, ¿y dónde vamos? Porque eso es una de las cosas que nosotros queremos exactamente llamar a la ciudadanía, de la necesidad de que tengamos espacios independientes en donde las cosas se puedan investigar. Entonces resulta que tenemos esta denuncia grave de una oficina, le señalamos lugar, le señalamos espacio, número de donde opera esa oficina, una oficina pagada con los fondos públicos, y entonces resulta que decimos, bueno, pero el único espacio, vamos para la Defensoría del Pueblo, porque no vamos a ir a la Procuraduría, no vamos a ir a la Presidencia, no hay donde ir. Entonces es así que decidimos ir a la Defensoría del Pueblo, para que la Defensoría del Pueblo, en el marco de las atribuciones que le confiere la Ley 1901, pues diga algo. Estamos todavía a la espera de que la Defensoría por lo menos se pronuncie. ¿Y ustedes tienen información concreta, consistente? Claro. Díganos dónde que está exactamente. Sí, mire, esa oficina está ubicada en la Winston Churchill, en una plaza comercial que ya tenemos fotografía, y desde ahí tenemos documentado. ¿Cómo se llama esa plaza? Y ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero en el documento que le entregamos a la Defensoría del Pueblo, le señalamos número de apartamentos donde funciona, nombre de la plaza, ahí en la Winston Churchill, y entonces estamos a la espera. Pero lo grave de ahí es que tenemos pruebas de cómo de ahí se lanzan campañas sucias, de cómo de ahí se usa para intervenir los teléfonos. ¿Ustedes tienen, Mercedes? O, por ejemplo, ustedes son testigos lo que pasó de la campaña que montó la Procuraduría General contra la magistrada Miriam Germán. Todos los indicios que nosotros hemos podido recuperar a través de informaciones que han llegado a la Comisión de los Derechos Humanos, todo se planificó desde ahí. Cosa que cuando uno la ve de las informaciones desde esa oficina. ¿Y cuántas personas trabajan ahí? Ahí hay aproximadamente unas 7 a 9 personas. Una oficina equipada con todos los equipos de alta tecnología que uno se pregunta, aunque uno mismo se contesta, de que sabe de dónde provienen esos fondos. Y uno sabe que no lo ponen ellos del salario que ocupa. Y lo grave de esto entonces, que esa oficina es adscrita a la Procuraduría General de la República. Y es un elemento grave porque se sobreentiende que el procurador, en el marco del Estado democrático y social de derecho que dice la Constitución, es el que debe prevalecer y debe garantizar los derechos. Y entonces, ¿cómo es posible que desde el funcionario que conforme a la Constitución está llamado, y el Código y nuestra ley y los pactos internacionales, está llamado a hacer la investigación, sea el primero que entonces haya que investigarlo porque tiene una oficina pública donde es a voz popular, de que desde ahí entonces se lanzan campañas? Otros indicios que tenemos
argumentado es lo que le pasó a Edith. ¿Cómo fueron capaces de una carta? Eso es que a Adalberto, Juan Bolívar, le envíen una carta y entonces yo la desnaturalice, la falsifique, la altere, sabiendo ello, y entonces el pueblo, como que todavía estamos en una época en donde la sociedad está dormida. Pero Porque no entonces era el una carta procurador... cualquiera, era de la Embajada de Estados Pero Unidos sí, la que falsificaron o adulteraron. sí, pero los mismos falsificadores son los que se anuncia que van a investigar. Porque entonces el procurador se destapa diciendo, ordena una investigación, pero usted sabe que usted que la está alterando, porque la oficina que usted paga con los fondos públicos de nosotros es la que usted está operando. Y que además, en el caso de Edith Febles, ella logró rastrear la información porque había otra periodista envuelta en el asunto. Correctamente. Porque fue, fue una mezcla de las dos cartas, de las dos comunicaciones de la embajada. Y la periodista reconoció públicamente que se le había enviado a petición de la representante de Relaciones Públicas de la Procuraduría y que fue ella la que destinó enviársela a todo el mundo. Ella ha dicho que le envió a los medios. Mentira, porque a nosotros no le enviaron. No. A Teleantilla no le enviaron, enviaron otra cosa, diciendo que era falso lo que Edith estaba diciendo. Exactamente. Eso fue lo que mandaron. O sea, una vulgaridad que raya en el marco del derecho. Entonces, nosotros nos preguntamos como derechos humanos, ante un hecho tan grave como ese, no podemos permanecer callados. ¿Qué otra preocupación tiene la Comisión de Derechos Humanos? Dos preocupaciones muy graves. Ustedes han convocado hoy una rueda de prensa. Sí, hay una rueda de prensa, pero hay dos elementos graves que nosotros queremos aprovechar este espacio. Juan, calladamente, este gobierno ahora mismo ha desalojado a más de 2.000 ciudadanos en diferentes partes del país, incluyendo el Santo Domingo, el Gran Santo Domingo. Entonces resulta que sin orden del abogado del Estado y con la gravedad, y lo hago responsablemente porque tenemos la prueba, que desde la policía ahora se han creado bandas para ir a desalojar a ciudadanos sin orden del abogado del Estado, sin una sentencia judicial que lo condene. ¿Y dónde se están produciendo esos desalojos? Tanto como 2.000. Pero hay más de 5.000 familias amenazadas. Porque solamente en la región este hay más de 20 órdenes que ha dado el abogado del Estado con asiento en el Ceibo. En el Ceibo, por ejemplo, en Matalapalma, en Vicentillo, ahí han desalojado a más de 1.000 familias. Los videos que nosotros tenemos, como un país que requiere de la producción, cómo llegan la policía, los guardias, y entraron y a más de 1.000 familias que tienen 25, 30 años cultivando esos terrenos, que inclusive el Poder Ejecutivo, tenemos que reconocer, autorizó que esa tierra se le entregaran a los campesinos. Y ahí ahora mismo hay más de 3.000 familias amenazadas, porque un supuesto propietario ocupa 5.000 tareas y él, conforme al título, son 800. Y no ha podido, la policía y los abogados del Instituto Agrario no han podido entrar. De la fuerza que tiene él y cómo era desalojado, ya van a más de 1.200, 1.300 familias, en las casi 3.000 van a ser desalojadas. ¿Y eso dónde es? Eso es en el Ceibo, pero dos comunidades del Ceibo, que es Matalapalma y Vicentillo. Y lo que ahí está pasando, ahí va a pasar una desgracia, porque esos campesinos no están dispuestos. Bueno, en estos momentos ellos, atentos a ellos, volvían a sus espacios que les fueron arrancados sin ni siquiera orden del abogado del Estado. Pero eso es en el este. Aquí en la capital es mucho más grave la situación. Cercano de aquí, en el kilómetro 14, sin orden del abogado del Estado, sin una autorización, encabezada por el coronel Aquino, se hizo valer de una trulla, gente que llevaban 7 y 8 años. Y la autorización que ellos tenían del abogado del Estado era para que protegiera a unos agrimensores que iban a medir en el marco de buscando, supuestamente, para hacer un deslinde, porque hay una gente que tiene una carta constancia, pero esa carta constancia no es un certificado de título. Y ahí desalojaron a más de 80 personas, incluyendo una señora de 80 años,
que tenemos un testimonio de ella, dice, pero a mí se me quemó mi casita y ya yo tengo 80 años, no tengo fuerza para construir, no tengo fuerza para nada. Y cuando estoy en un ranchito de buenas a primeras, se aparece esta banda encabezada por el coronel Aquino y resulta entonces... ¿Y de quién son los terrenos? Los terrenos, hay una parte que son del Estado y entonces hay un ciudadano que tiene una carta constancia, pero que conforme al proceso en materia inmobiliaria, la carta constancia no es un certificado de título, porque hasta que uno no se delinde y diga es aquí, entonces ellos andan buscando. Pero tumban esas 80 viviendas, gente trabajadora, humilde, ama de casa, que se han endeudado y han cogido préstamos. Inmediatamente ellos pasan la aplanadora, en el caso de Vistabel, de aquí en el 14 del kilómetro de la autopista Duarte, entonces pues tuve un gran letrero, se vende, pero acérquense, vamos a venderle entonces a los que están ahí, vamos a suponer, ustedes son los dueños, pero vamos a agotar el debido proceso de ley, porque es que la ley en materia de jurisdicción inmobiliaria plantea un procedimiento para ser desalojado, y más aún cuando está habitado. Y después de 10 años, yo le pregunto, vamos a suponer, y darle la razón de la duda a ellos, si ustedes son propietarios, ¿dónde estaban que 10 años después, de cuando los barrios tienen ya calle, tienen luz y tienen escuela, entonces aparecen como pasó el Tres Brazos? Pero eso no se queda así. Lo que está pasando, y yo le solicito a un programa aliado, que le demos seguimiento a lo que está pasando en los Guandules y en Guachupita. Es un problema grave. Mira lo que está pasando ahí, brevemente. El Estado, a través de la URBE, Sí. ¿qué ha hecho? Ha aplicado una buena estrategia. Compró a todo el tigueraje y le dio dinero sin tener derecho. Bueno, eso se fue en tranquilo porque se fue con su dinero, ya no hay quien lo va a enfrentar. Sí, bueno, una parte de la Compró familia la mayoría de los dirigentes. ha aceptado el gente que dinero, estaba, sí, gente que estaba a pie. Hoy usted ve que lo exhiben buenos vehículos como consecuencia de lo que URBE se ha prestado a comprar a los dirigentes para que no se le cree situaciones. Segundo. Tercero, entonces ha dividido a los propietarios, a los inquilinos. Ahí hay inquilinos, por ejemplo, una casa, como ya nosotros lo tenemos argumentado, una casa que cuesta 2 millones de pesos. Ellos le están dando 400,000 pesos. Pero ¿qué resulta? Que a los inquilinos, al propietario, por ejemplo, una señora que tiene una casa de 2 niveles, le está dando 400 pesos. A cada inquilino que ella tiene, le están dando 350,000. Los inquilinos felices de la vida, porque entonces le están duplicando, los inquilinos se van porque como quiera no son propietarios. Y entonces a los propietarios, entonces lo que se le está dando, y a la mayoría ni siquiera se le ha pagado el derecho adquirido. Entonces, ¿qué argumenta? Oiga, un decreto del año 1950 que fue declarado eso de utilidad pública, y entonces resulta que ahora el Estado reivindica un decreto del 1950 a esta fecha, cuando eso está por encima del derecho adquirido. ¿Qué nosotros le estamos proponiendo? Pero no nos oponemos al desalojo, pero si ustedes lo van a hacer, vamos a hacerlo en condiciones dignas. Le digo, vamos a hacerlo casa por casa, como está planteando Ciudad Alternativa, como está planteando la Comisión de los Derechos Humanos, Copadeva y la mayoría de los hicieron en la Barquita? ¿Cómo se hizo en la Barquita? Pero no es tierra arrasada. Y el que va ahí y ve gente deambulando, como nosotros, gente que andan sonámbulos, que no saben para dónde van, cocinando y comiendo y viviendo ahí en condiciones que uno dice, y ese es el resultado de lo que aquí se anuncia de una economía en crecimiento. Ya, hablaba de un Y el segundo problema Ajá, es con la policía. Juan, den una ayudita. ¿Cuál es pero han bajado los muertos en intercambio de disparos en los últimos años? Pero se han incrementado la tortura, La los tortura. maltratos. Tortura en la policía. Los maltratos. Y en estos días le hemos estado enviando evidencia. Lo que acaba de pasar en Cotuí, y ahora no es solamente los alistados, hasta los altos oficiales. ¿Qué fue lo que pasó en Cotuí? En Cotuí, el coronel de Cotuí todavía está ahí, no nos ha valido decirle al director de la policía que resuelva. Agarraron a un joven activista de derechos humanos. Ese joven, fruto a la escasez de agua, estaba distribuyendo agua. Pues llega el mismo coronel, lo apresan, lo llevan al destacamento, y la golpiza que se le dio a ese joven
por el hecho, inclusive él estaba trabajando al servicio de la gobernación. Y yo, ese joven, yo le voy a enviar el video para que ustedes vean. Es una situación, pero eso está pasando en los Alcarrizos. Eso ha pasado, o sea, es un reflejo en el este, aquí en la capital. Es a diario que va a la comisión y cuando uno ve eso ya uno siente hasta la impotencia de lo que ahí está, de lo que está sucediendo. Se presentan informes periódicos de cantidad de gente que son detenidos en operativos. ¿Eso quiere decir que se mantienen las redadas masivas en los barrios pobres? Así es, y con la gravedad, Juan. ¿Eso es frecuente? Eso es frecuente. No, eso es frecuente. Es frecuente. Y con la gravedad, entonces, que yo quiero llamar a la atención del director, del presidente de la DNCD. No pueden, en nombre del combate de un problema que todos combatimos y que todos estamos dispuestos a colaborar con el problema de la droga, que es la desgracia que ha dañado nuestro barrio. Pero por Dios, no pueden seguir poniéndole la droga. Hay más de 1000 jóvenes en estos momentos apresados y nosotros tenemos constancia y prueba de que realmente desde la DNCD y desde el DICAN, que es un departamento ilegal, porque la ley no contempla la creación de un departamento de DICAN y nosotros estamos trabajando para hacer un recurso para que ese departamento sea disuelto porque viola la ley. La ley reconoce solamente un mecanismo para el problema de la droga, que es la DNCD, pero la DNCD se ha corrompido también, porque es que en nombre del combate de este mal no pueden seguir poniéndole droga a los jóvenes, que 1000 jóvenes a nivel del país. ¿Y cuál es el objetivo de ponerle droga a esos jóvenes? Para criminalizarlo. ¿Pero para qué? Porque a veces se niegan a pagar los famosos peajes que son reales. Entonces son a jóvenes que tienen, de alguna manera, están vinculados al microtráfico, seguro. Algunos sí, pero otros no. Yeah. Porque, por ejemplo, te detengo, me niego a pagar 15, 20 mil, 30, no, pues te mando para lo hondo. Entonces te formulan un expediente. Bueno, pero si fuera por la cantidad de gente que someten por posesión de droga, que en muchos países no está penalizado, por lo menos a nivel de cárcel, aquí habría que hacer una cárcel cada mes, porque yo veo a cada rato, leo que han sometido 2.300 y 2.500 de un solo tiro, en un solo mes, por posesión de drogas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay demasiado consumo de drogas en los barrios. Oiga, yo quiero hacer... Porque se supone que cueste dinero. Sí. Entonces, en los barrios donde no hay mucho dinero, uno no entiende cómo hay tanto consumo. Pero yo ayer, Juan Adalberto, recibí un testimonio de un señor de Los Fríos. Los Fríos, eso está por Boichivo, donde el presidente metió para allá. Y me dice, pero Manuel, oye, pero yo no había visto... porque yo fui una vez y me gustó mucho eso ahí por el clima. Y me dice, pero eso se ha convertido. Oye, eso está después de Boichivo, que para uno llegar, ¿te sabes por ahí? Frío, por ahí. Juan, la droga aquí. Montefrío, por ahí. Oiga, en un campo lejano de la provincia de Zulia, y me dice, inclusive la gente van, porque es una de las mejores drogas. Yo no sé cómo la están produciendo. Entonces uno... dice, bueno, pero está pasando eso casi en todo el territorio no nacional. En todo el país, y los barrios es un problema. Pero entonces a eso se le agrega que desde la DNCD está desacreditada en la lucha contra la droga. Porque cómo tú agarras a un joven que viene de trabajar, que viene del liceo, y en el trayecto, cuando lo agarran en presencia de la gente, ven que ese joven no tiene nada, y cuando va a llegar a la DNCD, entonces ya tiene droga. Entonces los fiscales, por Dios, que están ahí, y actúan más hacia la DNCD, como está pasando con las investigaciones, que son los fiscales en estos momentos son más policías que investigadores, y que ustedes tienen que hacer una investigación imparcial. El que está. Por eso es que, como decía Juan, ellos anuncian en el periódico, sometimos tanto, pero cuando llegan al juez, el juez no tiene otro camino que liberarlo, porque primero en la mayoría de estos casos de apresamiento no participa el Ministerio Público. Entonces estamos en una presión ilegal. En segundo lugar, no tienen orden para allanar, entran a la casa como si ellos fueran de esos propietarios y eso no puede seguir así. Esa es
la fortaleza de la democracia que hablan estos Manuel, funcionarios. ¿en qué quedó el caso Baní? Donde murió un coronel vinculado al tema de las drogas y que después se iniciaron muchos Muy bien. operativos de limpieza. Como pasa con todos los casos, Adalberto, es que la impunidad aquí está generalizada para todo. Y con el agravante que tú quieres que algo no se sepa y no se profundice, mándalo a una comisión, las famosas comisiones. Pero nunca quedó claro qué buscaban esos oficiales. No, ni va a quedar. Sin acompañamiento de un representante del Ministerio Público, ni de nada, en ese lugar a plena luz del día. Como ese caso, Adalberto, aquí hay cientos de casos que al final terminan en el olvido a que ya no han acostumbrado. Bueno, hay Y muchas terminan cosas en el la olvido. impunidad. Acaba de cumplirse 4 años de la muerte del periodista Blas. Blas, que Adalberto Bolívar. sabe el pleito que hemos tenido Todavía ahí, no se ha podido todavía no hay concluir una el condena. proceso judicial. Cuando el ¿Qué código, carajo de importancia que tienen esos acusados? ¿Quiénes? ¿Por qué ese proceso tiene 4 años estancado en la justicia? La principal explicación es la inoperancia del sistema, lo lento, la lo falta- difícil. Sí, pero hay muchos procesos que se sacan en un año. sí, porque cuando hay voluntad política, y por eso Pero es, ¿por qué no hay voluntad en este caso? porque Un crimen espantoso. porque la debilidad en lo que está la justicia. Yo debo adelantar aquí, nosotros tenemos una rueda de prensa, porque usted sabe en lo que está la justicia ahora. Jóvenes, oiga, que son descargados, y para mandar su orden de libertad, duran 1 mes, 2 meses y 3 meses. Yo le digo que esos funcionarios, esos jueces, hay que mandarlos para que duren 1 semana en la victoria. Casos que los tribunales tienen meses que han dictado la sentencia y no hay forma de cómo la pronuncien. ¿Cómo que no pronuncia? ¿Qué quiere decir? O sea, los jueces, conforme al debido proceso del Código Penal, tienen que inmediatamente termina el proceso, dictar lo que se llama el dispositivo. Y entonces le dictan el dispositivo y las motivaciones fijan una fecha para darla después. Entonces, ese después, ahora mismo, y sobre todo en la provincia de Santo Domingo, duran 3 meses. No me diga. Claro. Aun cuando haya gente presa y sean procesos penales. Cuando hay gente preso, cuando Y hay... aun cuando ordenen la libertad de esos presos. Claro, igual Entonces se toman 3 meses para escribir la para la sentencia. motivación. ¿Y entonces, por qué? ¿Y por qué? Eso es lo que uno se pregunta. ¿Pero qué explicaciones le dan? Porque supone que No, ustedes... no ellos cuando uno va como abogado, lo que dicen es, no está lista la sentencia. ¿Pero por qué no está lista? Cuando ustedes han puesto varias fechas para darle la lectura como habla el código. No, y además que se supone que adoptan una sentencia cuando ya tienen un veredicto. Cuando ya tienen un veredicto y ya han tienen hecho... un dispositivo, entonces entréguelo. ¿Cómo es que un joven que ha sido descargado después de 1 año, como hemos tenido cantidades de casos allá en el equipo jurídico de los derechos humanos, entonces usted va todos los días y duran 1 mes, 2 meses para mandar la libertad? Bueno, o sea que sigue habiendo muchos problemas de derechos humanos en el país. Sigue siendo, no hay avance. Pero dicen que la democracia, dice Peralta, el ministro de la presidencia, que el sistema democrático se afianza, diciendo lo que dijo el arzobispo de que vamos camino a una dictadura. ¿Qué le pareció a usted esa declaración? Muy buena y muy aceptada y que nosotros la apoyamos. Pero está ahí. Si ellos quieren que miren cómo está la composición del Estado, un grupo político lo tiene todo, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional. Y no es independiente de la Defensoría del Pueblo. ¿A dónde? Adalberto, un veterano como usted que nos enseñó a nosotros en la universidad. Aquí no hay nada que sea independiente que no sea de ese grupo que está en el poder. Y analícelo todo, pero mire lo que acaba de pasar en el Tribunal Superior Electoral, que eso era para que esta sociedad estuviéramos todos los días ahí apoyando al Tribunal Superior Electoral. Ahí quedó, o sea, es como se dice en los barrios, se le quitó la falda o se le levantó la falda al supuesto Estado democrático y social de derecho. Eso era, al igual que la denuncia que nosotros hemos formulado, Bueno, de que aquí exista una oficina para dirigir campañas. Mira, Manuel, los periódicos, por ejemplo, me ha llamado la atención lo enérgicos que han sido frente a ese atropello.
En general le han dado mucho espacio. El Listín ha tenido 2 editoriales, el último decía no a la dictadura. Sí. El periódico Hoy tiene 2 editoriales, el periódico El Día, el Diario Libre, todos han ido. Se ha no pronunciado solo la el sociedad arzobispo, civil, que se han pero preocupado. faltan pronunciamientos. Faltan, por ejemplo, Bueno, el empresariado o la cúpula empresarial. no se ha ausente pronunciado. el empresariado y los sindicalistas que no tienen. Y los sindicalistas preocupación. no hablan de eso. No. Ya no hablan de nada, nada más No. de vez en cuando hablan del salario. Del salario. ¿Qué pasa con nuestros amigos sindicalistas? Bueno, es que eso... También están bajo control. Pero totalmente. Ah, o sea que el gobierno controla también a las centrales sindicales. Pero búsquese con el cariño que le tenemos a Pepe. Búsquese... Es mi amigo, no hable de él. No, pero es mi Ese amigo, yo lo quiero, claro. pero eso no, amor no quita conocimiento. Busquemos a Graviel, que tiene 50 años y no ha podido reproducir un liderazgo. No. O busquémonos el de la CNTD, que lo aprecio mucho, y las evidencias y las cosas que nosotros tenemos de ellos, que cuando quieren apretar, entonces el gobierno lo llama, pues te vamos a agarrar por aquí. Porque eso al final, y lo digo responsablemente, son más empresarios que trabajadores. Bueno, muchas gracias a Manuel María Mercedes, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por haber aceptado nuestra invitación. A continuación, vamos a conversar con William Pérez Figuereo, presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados. Muchas gracias, Manuel. No, gracias a ustedes. Gracias, Manuel. Bien.